Hola, mi nombre es Alejandro Paz y en este video voy a explicar el funcionamiento de un sistema digital implementado en FPGA utilizando System Verilog. El proyecto simula el comportamiento de una máquina automática que detecta, llena y sella botellas. Está compuesto por dos máquinas de estados finitos, una tipo Moore para el llenado y una tipo Mealy para el sellado, ambas funcionando en una placa Basis 3. El proceso funciona así. Primero, activamos el llenado con un switch, que es esta parte que dice Starfill. La máquina de estados finitos tipo Moore controla el proceso de llenado. Cuando la botella está llena, se activa la bandera de lleno flag. Cuando esta señal activa la máquina tipo Mealy, que se encarga del proceso de sellado. Una vez finalizado el sellado, el sistema se reinicia para una nueva botella. Entonces, en el esquemático podemos ver que la máquina tipo Moore, que se encarga del llenado, y esta es la máquina tipo Mealy, que se encarga del sellado. Aparte de esto, tenemos el módulo de la máquina de finitos top para controlar ambas y el prescaler para poder ver los cambios en tiempo real en la placa. Ahora explicamos el módulo top. Este es el módulo principal. Controla el reloj de la placa, el prescaler que genera el reloj de 1 Hz y el módulo FSM Top que encapsula ambas máquinas. Entonces aquí tenemos la entrada del reloj principal, el reinicio que es con el botón 0, el switch que inicia el llenado, que es el switch 0, el switch que indica que hay un producto listo, el switch 1, la salida del LED 0 que se enciende durante el llenado, la salida del LED 1 que se enciende durante el sellado, el LED 2 que indica que el sellado ha finalizado y tenemos estas dos salidas que son de 3 bits que indica el estado actual del llenado y del sellado. Aquí tenemos generando 1 Hz por el prescaler. Aquí instanciamos el módulo del prescaler y aquí instanciamos el módulo de la máquina de estados finitos top, que es el módulo que controla las dos máquinas. Luego pasamos al prescaler como tal. Tenemos la entrada del reloj principal, que es de 100 megas, en nuestro caso por la Basis 3. Tenemos la entrada del reloj para resetearlo y luego la salida del reloj dividido a 1 Hz. Este es el código que se utilizó para poder realizar el cambio en el reloj, para que si no hacemos este cambio, los cambios son muy rápidos que no se logran ver. Entonces tenemos la lógica secuencial para actualizar el flanco de subida del clock o con el reset. Y aquí finalmente la asignación final del reloj debido a la salida del módulo. Luego tenemos la explicación del FSM Top. Este módulo contiene los dos submódulos de la máquina tipo Moore, que controla el llenado, y la tipo Mealy, que controla el sellado. Además, ambas salidas tienen LEDs durante cada proceso que muestran el estado de cada una de las dos máquinas. Aquí tenemos la entrada del reloj ya a 1 Hz, la señal de reinicio, la señal inicial para iniciar el llenado que se activa con el switch 0, el producto con switch 1, la salida cuando está llenando, cuando está sellando y el estado actual en ambos estados. Aquí indica en una señal interna cuando el proceso de llenado ha finalizado. Instanciamos la máquina Moore que controla el llenado y aquí instanciamos la máquina Mealy que controla el sellado. Luego pasamos a la máquina Moore. Esta tiene 5 estados: el idle, el check, sensor, filling, sealing y done. Cuando se active el switch 0, la máquina cambia a check sensor, simulando que siempre está activo. Luego pasa a filling, donde se activa la señal de llenando. Después avanzamos a sealing y finalmente a done. El estado done activa la bandera flag, que utiliza la siguiente máquina de sellado. Entonces, aquí tenemos el reloj de 1 Hz.
Tenemos definida la salida en el llenado que se ha completado, la salida activa durante el estado de llenado y la salida que representa el estado actual para los LEDs. Em, Aquí definimos el tipo de dato, tenemos el estado en reposo mientras se espera que se ingrese un dato, el check del sensor que simula que la botella está en posición, aquí se activa el llenado, aquí es un estado intermedio antes de finalizar y aquí se activa la bandera que se ha finalizado. Tenemos las variables que amanecen en el estado actual y espera para el siguiente, ya que esta es una una característica, perdón, de la máquina tipo Moore. La lógica secuencial del estado de cada flanco de reloj o cuando hacemos la reset y la lógica combinacional de las transiciones entre estados. Luego tenemos la salida de la máquina Moore y el estado actual que también va a una salida visual en los LEDs. Luego tenemos la máquina tipo Mili. Esta también tiene 5 estados: idle, check, filling, sealing y done. Cuando lleno flag es igual a 1, la máquina pasa de idle a check. Si el switch 1 está activado, inicia el sellado. En filling, la salida sellando se activa si el producto está en 1. Y sealing activa el final. Finalmente pasa a DON y luego espera que se le ingrese el dato de reinicio para iniciar con el proceso nuevamente. Entonces aquí tenemos igual definidas todas las entradas y salidas. Definimos el tipo de enumerado para los estados de la máquina, la variable del estado actual en el próximo estado y la lógica secuencial que actualiza el estado de reloj del reinicio, lógica combinacional que define las transiciones del estado y la lógica de la salida que depende del estado actual y de las entradas. Y por último, igualmente una salida visual para mostrar en los LEDs. Por último, tenemos el mapeo de el constraint. Aquí tenemos definido que el reloj principal está en el pin W5 y el botón de reset lo tenemos en el botón 0. Los chips de control tenemos que en el pin B7 o el switch 0 es para iniciar el llenado y en el switch 1 o pin B16 es para detectar el producto. En las salidas tenemos definido el LED 0 para llenando, el LED 1 para sellando, el LED 2 está encendido al finalizar el sellado. Tenemos también que el estado de la máquina Moore llenando. Tenemos, como habíamos dicho, 3 bits. Y el LED 3 a el LED 5, que sería el V16, W18 y U15. Y para la máquina Mili, igual 3 bits, el V15, W15 y V14. Eso sería todo. Muchas gracias.